con trauma craneoencefálico, tomografía normal y tiene midriasis en el ojo derecho, ptosis palpebral en el ojo derecho, ¿dónde estaría el, el daño? Dani, ¿dónde estaría el daño si es que hubiese un... Se puede ¿Disculpa? matar. Claro. Ahí les preguntaba a vuestros amigos, por ejemplo, lo que mismo que les he dicho el otro día, ¿no? Si hay un daño puntual, ¿no? Cae del tercer piso, una pérdida de conciencia, bueno, pérdida de conciencia, igual, ¿no? Para distraerlos un poco, ¿no? Náuseas, vómitos, pero tomografía normal, resonancia normal, o sea, de columna, tomografía de columna normal, pero el paciente no mueve el hombro y no deglute bien. ¿Dónde estarían los daños? Claro, ya, pero principalmente en el noveno y el onceavo. Entonces, esas cositas es importante que ustedes sepan, porque les va a ayudar a correlacionar en qué sentido. O sea, en el sentido de que cuando lleva al paciente y tiene un daño, ya cuando ves la tomografía, la resonancia, lo ves con otros ojos, o sea, lo ves ya buscando algo en esa zona. Entonces, eso es lo importante de saber la parte clínica ahora. Igual con las zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene un paciente con disartria y tú ves en la tomografía que no hay una lesión, o sea, ¿qué carajo ha pasado, no? O si ha infartado en esa zona, algo ha tenido que ocurrir. Entonces, uno busca esa es la importancia de la clínica correlacionada con imágenes, o sea, que la clínica nos da una orientación para buscar mejor, ¿no? Entonces, el dibujito, por ejemplo, de pares craneales, o sea, es un dibujo realmente genial, porque yo les digo, o sea, incluso cuando yo era residente, y a veces conversábamos con mis hermanos mayores y menores, a veces, por lo menos los pares, o sea, quinto, séptimo, el octavo, el noveno, a veces te hueveas, o sea, no lo tienes muy presente si no lo repasas, pero con el dibujito yo creo que ustedes se van a orientar bastante fácil, ¿no es cierto? Ya, entonces, el pares craneales definitivamente va a entrar porque a mí me interesa que sepan. Dana recién se está uniendo y ya se perdió como tres preguntas. No, soy yo, doctor, soy yo. Voy a cambiar Ah, mi disculpa. Desde la laptop. uy, nombre en las noches. La barba es pura finta. Ya, entonces, faltan otras compañeras, ¿no es cierto? Doctor, sí, falta Lucero. Una pena. Y a la parte de estructuras, como les digo, esto es más que todo referencial para que ustedes entiendan la complejidad de dónde salen los pares craneales. Gracias por desactivar tu audio. Entonces no les voy a poner, pues, ¿cuáles son los nervios aferentes? ¿Cuáles son los eferentes? O sea, ahora podría entrar algo de esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las funciones del nervio facial? Pero honestamente me parece que es un poco tedioso para ustedes, ¿sí? Porque, o sea, leerlo, ¿no? Por ejemplo, octavo. El nervio vestibular tiene un papel muy importante en la audición y el equilibrio, que es el nervio además, en particular, transmite la información auditiva. ¿Qué importancia tiene el octavo paro? Audición y equilibrio, punto, dos palabras. Ahora, en cuanto al séptimo y el quinto, como son nervios un poco más, por ejemplo, el séptimo es más sensitivo, ¿no es cierto? Y de sensibilidad. Entonces, desde el punto de vista incluso funcional, honestamente no me interesa que se dañe, porque al final no hay que tampoco se puede hacer mucho con ese nervio. El trigémino sí, por la neuralgia, el trigémino de repente tiene tres vías, es un nervio bastante complejo, pero bueno, podría entrar, podrían. En cuanto a columna, podría entrar, ¿no? La frecuencia de lesiones, o sea, en órbita. ¿Cuál es el área que más se lesiona? Solamente va a ser el área lumbar, ¿no es cierto? Características de las vértebras y esas cosas, es absurdo preguntarles porque honestamente es muy variable de persona a persona.
Dermatomas tienen para revisar ustedes en su smartphone a la mano y siempre tienen que revisar. Poco a poco, viendo, se van a acostumbrar. Ayer, por ejemplo, me dio una paciente con una lesión que tiene una fractura en T7, dorsal 7, y realmente tiene hipoestesia a nivel del área inferior de la mama. Entonces, se correlaciona, ¿no? Como les repito, la importancia de esto es poder correlacionarlo con los síntomas y la imagen radiológica en resonancia. Ya, entonces, de esa clase ya es todo lo que les va o puede entrar. Consulta. El síndrome de Horner es ese. Pero cuando hay lesión, usualmente se presenta midriasis en tercero. El síndrome de Horner, cuando le ajusta un poquito el tercer nivel del quiasma, produce sí miosis y tosis palpebral. Uh-huh. Listo, listo. Vamos a ver qué hay acá. Complete la frase. It is a beautiful day to save lives. Ustedes tienen que poner let's have some fun. Podría ser, pero no va a ser. Como punto extra les puedo poner eso. Una pregunta libre. ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto es el aporte? Sí sería importante, ¿no? Que es el 20% del gasto cardíaco. Eso es importante en el contexto de entender la importancia del aporte sanguíneo al cerebro. El peso, como les digo, ¿cuánto se consume de oxígeno o de glucosa? ¿Es bueno que lo sepan por cultura general? Sí. Si yo no lo leo, ahorita, honestamente no me acuerdo. Entonces, no les voy a pedir a ustedes que se acuerden. Porque son cuestiones de que no es que tengamos la posibilidad de medir en este instante o a cada momento el, qué cantidad de oxígeno, qué cantidad de glucosa. Lo que tenemos que entender es que el cerebro siempre te consume glucosa y siempre te consume oxígeno. En cuanto a injuria primaria y secundaria, creo que hemos hablado bastante y entender que todo va a conllevar a hipertensión endocraniana, ¿no? Entender que la injuria primaria es lo que ayer vuestros compañeros, creo que Saona incluso, le decía que o sea, cuando ya se da la injuria primaria ya es una injuria establecida, ¿no? Eso no se va a cambiar. Lo que nosotros tratamos de evitar es la injuria secundaria. En cuanto a anatomía vascular, se les puede poner una figura del polígono de Willis con numeritos y que ustedes señalen qué estructuras son, ¿no? La cerebral anterior, la comunicante posterior, la basilar, ¿no es cierto? Eso puede ser una pregunta. La presión de perfusión, eso no. Obviamente el valor de la PIC les va a entrar. ¿Cuál es el valor de la PIC? Ya. Esto, por ejemplo, es interesante saberlo y entenderlo. Sí, entender que, por ejemplo, que la asfixia erótica no es buena, pero o sea, tratar los valores, esto me parece que es demasiado, ¿no? No creo que vaya a entrar. Ay, Dios, si miran nuestros docentes las cosas que pongo. Eh, Esto de repente sí, el tiempo de injuria cerebral, ¿no? Que es importante. Daniela se ríe. Oye, ¿dónde está Bremel? No está el Bremel. Ah, está como No, ¿dónde está Bremel? Se ha ido, creo, el perro. No lo veo. Ya cambié el nombre, doctor. Ya lo cambié. Ay, bueno, ya entonces hablábamos de esto, ¿no? Eh, Estos números son, como les digo, son números relativos. Ustedes tienen que entender que hay una zona de lesión primaria y una zona de lesión secundaria, o sea, porque no hay forma de medir esto. O sea, esto para la parte de investigación, para la parte de conocimiento y de repente rastrear a alguien en la cara, ¿no? Ay, para hacer una penumbra, a ver cuánto es la irrigación, cuánto es la sangre que llega. 10 a 20 mililitros por 100 gramos pues, de cerebro. ¿Cómo no vas a saber? ¿Eres médico? ¿Qué? O sea, le pueden decir eso, ¿no? O sea, pueden hacerlo para humillar gente.
o colegas que no les caigan, ¿no? Cuando sean internos. A los internistas, a los neurólogos, incluso a los neurocirujanos, porque honestamente, yo como les digo, estoy repasando muchas cosas ahora que estoy haciendo clases con ustedes. Y son cosas que, o sea, en la vida diaria no te acuerdas. Y esto que, por ejemplo, el cerebro representa el 2% del peso corporal no nos interesa. Nos interesa que lo de que es el 20% del gasto cardíaco. Eso sí nos interesa. ¿Ya? Metabolismo basal, metabolismo activo no nos interesa. Esto podría ser, ¿no? A los 30 segundos, ¿qué procesos, a 30 segundos de isquemia, qué procesos ocurren en el cerebro? En las membranas cerebrales. Falla la bomba de sodio y potasio, pierde la función neuronal. A los 5 minutos, cambios irreversibles, organelos intracelulares. De esto, por ejemplo, pues a mí me interesa que ustedes entiendan que, a los que el 5 minutos es el punto de quiebre. ¿Sí? O sea, es lo que les decía, ¿no? Cuando clipamos un aneurisma y le ponemos los clips temporales, le ponemos y el máximo que podemos tener ahí 5 minutos. Yo debería estar escribiendo las preguntas, voy a tener que revisar luego otra vez para hacer las preguntas. Pero bueno, ¿qué nos interesa? Ya ponte, se les puede poner, ¿no? Serán factores que influencian en la lesión, por ejemplo, la hiperglicemia, la hipertermia, la hipotermia también. Porque ustedes recuerdan que la hipoxia, se me viene esa imagen otra vez. Ay, ya, recuerden que un tiempo estuvo, Abdel se ríe, pero con ganas. Recuerden que un tiempo estuvo muy de moda la hipotermia. Cuando yo era interno y en los años anteriores, cuando era estudiante, en todas las unidades de UCI comenzaron a hacer eso. No, habían visto, creo, mucho soldado universal y pensaban que poniéndolos en hipotermia, en hibernación, iban a poder ayudarlos, ¿no? Como Capitán América. Lo cierto es que si Capitán América le hubiese ocurrido lo que le ha ocurrido, hubiese sufrido una serie de cambios metabólicos a nivel molecular y eso empeora mucho el pronóstico. Sí, en algún momento se pensó, es por eso que hay tantas películas de ciencia ficción donde los congelan, ¿no? Entre comillas, pues lo cierto es de que es una muy mala idea. Eso ya se ha demostrado también. O sea, lo que tiene que tratar de verse es la normotermia, ¿ok? En cuanto a la isquemia, es polarización, liberación de cascada, ácido láctico, eh, óxido nítrico, o sea, esas cosas ya son, como les digo, absurdas preguntarles. ¿Cuáles son los radicales libres más dañinos? No son los que preguntarles. Es interesante que entiendan, sí, pues, ¿no? Pero el papel fisiológico de los radicales libres dañan el cerebro, pues obviamente. Ya, o sea, que disminuyen la síntesis de catecolaminas, las glándulas, o sea, son cosas que ustedes saben que hay daños. O sea, y es importante, por ejemplo, entender esto, ¿no? O sea, ¿por qué hay daños a nivel de la presión y todo? ¿Por qué hay? Los radicales libres producen esto. Por eso es que tener un paciente tequeado cambia su presión, disminuye. Aparte de toda la noxa y problemas también a nivel central, ¿no? Ahora, todo esto, por ejemplo, es interesante entenderlo desde el punto de... A ver, espérenme un ratito, ya, denme un segundito. Necesito hacer algo antes. Denme un segundo. Mi gato está enfermo. Ya. Entonces, dije entonces.
¿Me escuchan, no? Sí, ¿Sí? ¿Me doctor. escuchan? Ya. Entonces, lo importante es entender, por ejemplo, los ácidos y todos los radicales libres y todo el daño que causan en el cerebro. Por eso es importante que entiendan el rol de los líquidos cefalorraquídeos, o sea, cuán importante es de que se lave. Como les digo, actualmente existe ya lo que es, por ejemplo, la diálisis cerebral. Los mismos monitores de PIC eh, pueden hacer diálisis. En China están haciendo. Entonces, lo de cisternostomía, por ejemplo, es importante. Pero me creo que están anotando todo lo que estoy diciendo para luego venderlo a vuestros compañeros, pero bueno. Eh, sospechosa tu mirada. Reacciones radicales libres. Diferencia entre apoptosis y necrosis no me interesa. Que ustedes sepan, deben saber, ¿no cierto? ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis, correcto? Necrosis es al azar y la apoptosis es solo en zonas específicas. La necrosis va a producir más daño celular que la apoptosis, porque recuerden que hay un montón de células en estos mismos momentos. Por ejemplo, en vuestros testículos, chicos, hay espermas que son pues dañaditos. Entonces, que están dañaditos, van a apoptosis, ¿no es cierto? Porque tu cuerpo dice, no, está mutante, entonces, pues no se te hinchan los. No es un proceso normal. Les digo estas cosas para que se acuerden, ¿ok? Porque si no, o sea, se van a olvidar de un rato. ¿Cómo era la apoptosis? Como dice, mis bolas, ya, entonces, me acuerdo. En el caso de Dani, va a decir, las bolas de Bremel y de April, de Lisandro. No se van a olvidar. Les juro que cuando estén internados se van a acordar de la diferencia entre necrosis y apoptosis. Okay, como les digo, esta parte de netamente la parte bioquímica, yo creo que es una cuestión que es importante estudiarla, sí. Para el examen, ahorita no. Yo el libro, por ejemplo, les voy a pasar un libro al grupo, que es un libro que me había dado mi jefe hace, del 2017, creo. Es un libro del 2017 donde está toda esta teoría del enfriamiento del cerebro, pero es un libro que está muy, muy avanzado, o sea, tiene nuevas teorías de muchas cosas en el cerebro, desde la percepción de religión, la percepción de moralidad, o sea, qué procesos químicos inducen a que una persona sea más moral que otra, porque al final todo es costumbre, o sea, tu cerebro se acostumbra a ciertas cosas. Entonces, por eso que hay gente que ya pues tiene desbalances bioquímicos en su cerebro. Para ellos es más fácil, por ejemplo, mentir, engañar, robar, matar gente. Ya no, o sea, porque cuando tú matas a una persona, hay una serie de enzimas que se liberan en tu cerebro. Catecolaminas, eh, ¿qué hay? Ah, ahí no me acuerdo. Pero entonces, si una persona normal mata a alguien, o sea, toda esa cascada de procesos bioquímicos se desata en tu cerebro. La gente que es, por ejemplo, los sicarios, esa gente, ya no tiene ese proceso. Entonces está inhibido en su cerebro. Entonces es fascinante entender eso. Y eso te va yendo desde niño. O sea, o sea, si por ejemplo, yo ahora que tenía 8 gatos y que ahora tengo 4, o sea, genuinamente, por ejemplo, mi percepción del respeto a los animales ha cambiado mucho. Y es una cuestión bioquímica en mi cerebro. Y cuando veo un perro en la calle tengo mucha más sensibilidad. Una persona que tiene cero empatía son procesos químicos por el cerebro. Por eso cuando uno está deprimido, por ejemplo, y toma antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores de recaptación de serotonina, la serotonina, por ejemplo, ¿no? O sea, es impresionante, esos cambios se van dando poco a poco. Y uno cuando tiene una persona con depresión y tú le das, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, lo que tú buscas es regular esos procesos químicos en el cerebro hasta que nuevamente comiencen a encauzar y solo lo puedan procesar. Todo es costumbre. Ser buena persona es costumbre, es una cuestión de costumbre. La cascada. Ay, ay. La cascada de procesos. Ya antes de la segunda clase. ¿Ok? De la tercera clase. Realmente me hubiera gustado. Me gustaría retroceder en el tiempo y enseñar